tribulación, porque este evento le llaman el rapto. ¿Qué pasará con aquellos creyentes carnales que se quedan? Ahora sí me están mirando feo. ¿De verdad existirá un momento cuando un grupo de personas desaparecerá sobre las 4 esquinas del mundo? ¿Y a dónde se irán? Ellos son los que muchos llaman, they are labeled, los causantes de todos los males. Nosotros hemos existido en todos los tiempos. Algunos religiosos, maestros, filósofos, como teólogos han tratado de hacer a un lado este evento eminente que tomará lugar aunque usted como creyente sentado en la silla en este lugar esté preparado o no, aunque usted lo crea o no, aunque usted lo espere o no, ocurrirá. Tomará lugar y creemos que nosotros somos la generación que estará viva para presenciar y ser partícipes de tal evento. Como creyentes, la Biblia, la palabra de Dios, nos ofrece las herramientas para estar listo para hacer este viaje. Si usted tiene su boleto, no lo cambie, don't cash it in, o sea, no lo vaya a cambiar por dinero, por una carrera, por un esposo, un hijo, una hija, cosas materiales. Mantenga su boleto en su mano, porque aunque usted no lo crea, ocurrirá. La palabra nos habla claramente en Mateo 24, uno de los versículos claves. Y dice la palabra que estaba el Señor Jesús sentado en el monte de los olivos, y los discípulos se acercaron haciéndole preguntas, diciéndole, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y el fin del mundo? Le hicieron una pregunta triple. Lo primero que el Señor Jesús vemos, dice, y le respondió Jesús, mirad que nadie os engañe. Hoy, más que nunca, tenemos los aires saturados de charlatanes, de algunos que se llaman apóstoles, otros que se llaman evangelistas, y tenemos en nuestros medios lo que conocemos como lobos vestidos de ovejas, lobos rapaces, y vemos las diferentes sectas, y vemos la religión, y vemos que si alguien toca un shofar, ya estamos metiéndonos bajo la ley. Si alguien tiene una Biblia Dates, ya no aceptamos mujeres en la congregación que estén solas. Si cargamos una Biblia Peshitta, es que nos hicimos de aquellos que viven en las montañas en medio, o ¿cómo le llaman? Beduinos. Y estamos haciendo grupos y estamos perdiéndonos lo mejor, y es la enseñanza de la palabra, porque si queremos saber algo sobre la palabra, tenemos que ir a su recurso, que es la palabra. Si queremos entendimiento de la palabra, pedirle al Espíritu Santo, porque en la televisión tenemos buenos hombres y mujeres que predican la verdad, que son profundos, que nos llevan a las profundidades de la verdad, pero hay muchos también que predican superficialmente para mantenernos con cosquillitas y que mantengamos nuestra vida de pecado bajo la cama y vivir así y creyendo que estamos bien.
se nos va haciendo callos en nuestro oído espiritual. La palabra al principio hemos oído de guerras y de guerras. Estamos viendo las señales, lo que indica, lo que atemoriza nuestro espíritu. Sabemos que estamos en los tiempos peligrosos. La palabra nos dice aún en Timoteo, la cual es una de las citas que usamos, que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismo. Ahí arriba está. Dice, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, hablando de la homosexualidad. Y cuando dice hombres, abarca a la mujer. Dice implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia, dice la palabra, de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Y ya eso lo estamos viendo. Pero ¿qué es esto del rapto? ¿Por qué el pueblo de Dios está tan aferrado a esta palabra? No encontramos la palabra rapto en la Biblia. No encontramos tampoco la palabra Trinidad, pero sabemos lo que dice la palabra del Señor. En una de las ocasiones, Cristo Jesús, el Cordero inmolado, bajó a las aguas en el río Jordán y estaba Juan el Bautista, el profeta más grande que ha habido en la historia, y él solamente tenía un mensaje: arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se acerca. Imagínense predicar toda su vida, sus 33 años y 6 meses que vivió Juan el Bautista con el mismo mensaje, every single day. That's all he preached. Y vemos que cuando Jesús desciende a las aguas y sube de las aguas en obediencia a Dios, no porque él necesitó bautizarse, porque él era sin pecado. Él lo hizo en obediencia. De los cielos se abrieron y vino una voz del Padre que decía, aquellos teólogos, este es mi Hijo, complacencia. Y vino sobre él el Espíritu Santo como paloma. Ahí está el Padre, el Hijo saliendo de las aguas y el Espíritu Santo. 3 son los que dan testimonio, dice la palabra. Entonces, ¿por qué estamos tan aferrados? ¿Por qué nosotros como pueblo pasamos tantos sinsabores y tantas crisis? ¿Por qué nos aferramos a una fe? ¿Por qué nos aferramos a un Dios que el mundo le llama invisible? ¿Por qué nosotros estamos solamente con una meta en our journey, en nuestro caminar con una meta? Porque la palabra nos dice que vamos a estar con Él. Pero ¿dónde en su palabra podemos agarrar esto? Después que el Señor Jesús le habla a sus discípulos, mire lo que dice la primera carta que hemos leído en Tesalonicenses 4. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, Él dará la señal. ¿Por qué el Padre es el que da la señal? Porque nosotros estamos en esta tierra no de balde. Nosotros estamos viendo que la voz de la iglesia verdadera no pudo ser aplacada por la iglesia romana católica. Cuando los cruzados estuvieron en su apogeo
Y cuando vino la era de los bizantinos y vino la persecución después de los españoles, la Gran Inquisición, la Iglesia Católica Romana matando a miles de aquellos que tenían sueños y visiones, aquellos que de verdad hablaban en lengua, y ellos le llamaban, la Iglesia Católica Romana le llamaba herejes y los metían a torturas inhumanas. Y por muchos años la Iglesia Católica Romana tomó tanto y tanta fuerza que cuando venían a aquellos clergymen, los hombres de lo que le llaman de la tela, men of cloth, el pueblo temía. Por eso es que usted ve en los países latinos la ¿cómo se llama? Proliferación, o sea, el crecimiento. Vinieron no solamente Centro y Sudamérica, y vimos que eso arrasó por todo lugar. Vemos los lugares coloniales, vemos iglesias en cada lugar y vemos un sacerdote, y el sacerdote es el que mandaba, y el sacerdote tenía control. El temor, la manipulación, el control satánico. Y déjeme decirle, no me quiero meter mucho en eso, quiero hablarle y ponerle fondo el por qué nosotros nos llamamos los protestantes, porque protestamos. El reino de Dios está en el tercer cielo, pasará por las galaxias, llegará a esta atmósfera, estratosfera, y pasará a la tierra. Aleluya. Y dice que todos los muertos en Cristo. Aleluya. ¿Usted ha perdido a alguien? Ha perdido un bebé, ha perdido un padre, una madre, alguien en su familia, una amistad, un amigo, una amiga. En Cristo. Dice que los muertos en Cristo, porque en los griegos describían la muerte como un sueño. Por eso es que le dicen los que duermen. Por eso es que se le dice los muertos, los que murieron en Cristo se le llama los que duermen. ¿Usted ha visto una persona en un ataúd? Parece que están dormidos. Y si usted le ha visto, la fisonomía no es igual que cuando el espíritu estaba en ellos. Entonces dice la palabra del Señor, dice, y los muertos en Cristo, ¿cómo lo va a hacer el Señor? Y usted dice, pues si han muerto desde el principio, aquellos patriarcas, aquellos que murieron durante el tiempo de Jesús, las moléculas, el Señor sabe dónde está. En Apocalipsis dice, el mar dará sus muertos. De donde quiera que murió un creyente, aquel que esperaba al Mesías, dice que esa molécula oirá y obedecerá la voz del Padre. Y dice que esa molécula, esa tierra, buscará y cuando se levante del polvo, en esos segundos de que nanoseconds se llama, segundos de segundos, que le toca a usted parpadear, nos toca a nosotros parpadear, se unirá esa alma y espíritu, porque acuérdense que cuando alguien muere en Cristo, hay un lugar. ¿Se acuerdan el ladrón en la cruz? Acuérdate de mí. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay un lugar. El Señor Jesús, cuando descendió a las partes bajas, se llevó a la cautividad. ¿No sabía eso? Y se llevó a la cautividad de todos aquellos que esperaban el Mesías. El primero que entró en el tiempo de la gracia fue aquel ladrón, imagínense. El primero que entró fue un ladrón. Y se llevó consigo la cautividad. Eso es Efesios 4. Y vemos ahora que ese espíritu y esa alma donde el Señor las tiene en un lugar, descansando,
se unirá con ese cuerpo, pero el cuerpo no se quedará como nosotros. Será transformado. Y usted dice, ¿cómo es que es transformado? Bueno, ¿se acuerdan en Lucas y Marcos que el Señor Jesús resucitó después que presentó su sangre al Padre? Lo vemos a la orilla del mar. Él estaba preparándole breakfast, desayuno a los discípulos. ¿No han leído eso? Lean la Biblia, es bien interesante. Le estaba haciendo a fish, pescado asado, breakfast, con pan, me imagino, con torta, pita bread. Y él le dijo, palpar, tócame. He's not a Casper the Friendly Ghost. Él tiene forma. Lo que pasa es que nosotros, como no podemos entender, yo no entiendo. Yo lo que sí acepto su palabra, que este cuerpo dice que se va a vestir esta mortalidad, que si le da un catarro, nos tira. Que si le da un dolor de cabeza, este cuerpo es que se envejece, que sube de peso, que se arruga, que le duele, que hay que bañarlo, que hay que perfumarlo, que hay que darle de comer. Este cuerpo se va a revestir de inmortalidad. En los aires, before we come to His presence, cuando estemos subiendo en la presencia de Él. Dice la palabra, y luego los que vivimos somos nosotros. ¿Por qué creemos que somos nosotros? Porque las profecías, mire, para que el Señor Jesús venga en las nubes, para que el rapto tome lugar, no necesitamos que se cumpla ninguna otra profecía. La profecía mayor que se estaba esperando era que Israel reverdeciera. Ya lo hizo en el 1948. Del 1948 hasta este día, jale el lápiz, ¿cuántos años? Nubes, quiere decir que va a ser en la atmósfera de la tierra. Porque ¿dónde están las nubes? Hello. Arriba. Imagínense en las nubes. ¿Cómo las nubes van a poder aguantar una multitud de multitud? Ya estamos llegando a casi 7 billones de habitantes. Aproximadamente se dice que hay 2 billones de cristianos, de creyentes, perdón. Y solamente quizás menos de 1 billón conocen al Cristo como nosotros le conocemos. Porque ustedes saben, las estadísticas incluyen católicos, testigos de Jehová, mormones, que son los good morning, y tantas otras sectas que no tienen la verdad, que predican blah. Los incluyen en esos 2 billones. Nosotros, dice la palabra, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con Él siempre. La palabra nos habla a nosotros. Luego nosotros que vivimos y habremos quedado, porque eso va a ser en instantes, 1, 2, 3. Van a estar, dice la palabra en Mateo 24, 2 durmiendo en una cama. Póngale ojo a su honey. Amárrelo por una pata. Dice que 2 mujeres estarán en un molino, una será llevada. Y eso que está hablando en el tiempo, porque después, yo no me quiero meter en la gran tribulación porque no quiero hacerle bolas. Porque esto está describiendo el Mateo 24, está hablando de las cosas que van a pasar en la gran tribulación. Nosotros nos está dando el Señor
una advertencia, una escapatoria. Mire lo que dice Apocalipsis 3:10. Alguien, por favor, léalo. Esta es a la iglesia Filadelfia. 3:10 son las 7 iglesias de Asia. La iglesia, nosotros, no es mencionada después del capítulo 4. Usted no oye nada de la iglesia. Este mensaje es para aquellos que tienen temor. Alguien lea Apocalipsis 3:10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Tú y yo tenemos una garantía que el rapto te va a sacar de este mundo para lo que viene para este mundo, que son 7 años de la gran tribulación. Este es el tiempo. Y usted dice, ¿y cómo esto será? Esto prueba que nosotros vamos a ser guardados. Sí, en las Escrituras tenemos en Génesis, si van conmigo, en Génesis, la palabra nos dice, en Génesis capítulo 5 dice la palabra del Señor. Esto es un preludio, esto es solamente un ejemplo para que la gente viera que venía un Mesías. Y caminó pues Enoc con Dios, versículo 24 del capítulo 5, y desapareció porque lo llevó Dios. Esto es un tipo, un símbolo de lo que viene para nosotros. Ahí fue un rapto. Se lo llevó Dios sin explicación, imagínense. Él no se quedó, dicen el mal inglés y español. 48. Israel se hizo una nación. Sí. Y que para los 70, el 70 son 64 años. 64, 66. Llegando a los 70, el 70 es muy importante para los... Para el calendario judío es muy ya no dijo por qué. Porque quiero que sí. Porque el Señor Jesús lo mandó 2 en 2 y 70 en 70 grupos, dice la palabra. Entonces los números son muy importantes en el calendario. Yo no estoy poniendo fechas y el que pone fechas está mal. Pero estamos viendo las señales. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que Rusia se está levantando una vez más. Así es. Estamos viendo que ahora Irak, en Irán, todo lo que hicimos en Irak fue desperdicio de vidas, dinero, armamento. Sabemos que la religión islámica es la que va a prevalecer en los últimos tiempos, porque esa es la que odia al cristiano y odia a muerte al judío. Por eso es que vemos esta nación, nuestro presidente, tambalear más para ellos por su origen, sea como sea su origen. Y la sangre llama. Y yo no digo que si nació o no nació en Estados Unidos, it doesn't matter. El presidente de esta nación está exactamente donde Dios lo quiere que esté. Él no sorprende a Dios. Y el Obamacare don't care. ¿Ok? Entonces necesitamos ver. El embarazo juvenil está a 400%. La venta de órganos de niños ha subido 600%.
la crisis que pasó Japón y que pasó Shangri-La y que pasó ¿cuál fue el otro? En el 2008, 2008 hubo un terremoto. Entre todas esas crisis catastróficas se perdieron más de 1 millón de vidas. Los tsunamis. Estamos viendo, ¿sabe que ese último tsunami que hubo en Japón wobbled the earth, tambaleó la tierra, el globo donde vivimos, una fracción de 1.64 de sus axes? Movió la isla de Japón. 18 feet, 18 pies, la movió. Así de fuerte que fue. La tierra gime. Tenemos incendios. Digo que solo los que están lavados con la sangre del Cordero de Dios oirán la trompeta. Entonces no se aplica lo que dice en Mateo 24:30, que todo ojo le verá. Eso es en la segunda venida. Oh. Porque acuérdese que el Mateo 24 da la introducción que va a haber un despliegue, va a haber un jarpazo, pero lo demás pertenece a la gran tribulación. Cuando Él regrese de Rey de Reyes y que vendrá con mano de hierro a juzgar las naciones, Él dice que la ventana ya no será ventana, se abrirá los cielos y todo ojo, todos aquellos que hayan nacido en la gran tribulación, todo bebé que haya nacido en la gran tribulación, todo que se haya quedado, todos aquellos que no fueron incluidos, que se quedaron, lo verán. Lo verán. No será como Moisés que vio sus espaldas, lo verán como Él es. Interesante solamente esta introducción, porque es una introducción. La palabra nos dice, para lo último, Primera de Corintios 15:51 y 52. ¿Alguien tiene? Por favor, léalo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Y el 52? En un momento, en un abrir y cerrar de Dios, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y el 53 dice, porque es necesario que esto, corruptible, mortal, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Viene un rapto, la palabra lo dice, hay fundamento en el Antiguo Testamento. Mateo 24 es para aquellos que se quedan, y dice ahí todas las cosas que pasarán. Le digo, a rumores de guerra, de terremotos, hambre, pestilencia, eso ya lo estamos viendo. Quiere decir que esto se acerca, hermanos. Pónganse de pie.